tardes, muchachos. Bienvenidos nuevamente a su clase número 4. Ya estamos en la 4. Y ahora nos va a tocar, me va a tocar dar la clase a mí con mucho gusto. Y vamos a hablar sobre la doctrina o la enseñanza del pecado, ¿ok? Nosotros como cristianos, ¿qué es lo que debemos de entender como pecado, verdad? Y como siempre se lo recordamos, todo basado en la Biblia. Miren, antes que nada vamos a orar una pequeña gran oración. Señor, te damos gracias en esta tarde. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Dios. Sé tú hablándonos, sé tú abriéndonos nuestro entendimiento hacia tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Te pido por cada familia aquí representada, Señor. Tú aguárdanos, cuídanos, protégenos, Dios. Y ayúdanos, Señor, a entender tu revelación, entender esa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, miren, les comentaba sobre el pecado. No se asusten, no los voy a regañar, sino que solamente pues vamos a ver poco de lo mucho que debemos de aprender, ¿verdad? De lo que es el pecado. Más que nada, el pecado va en relación a la acción humana. ¿Qué es esto? Pues miren, como nosotros nos comportemos en el diario vivir, las acciones que hagamos, lo que nosotros de repente consideramos que es bueno, pero pues a la vez no lo es, el decir esas mentiras piadosas, son muchas cosas que nosotros, como nuestra naturaleza pecaminosa, vaya, hacemos diariamente, la tenemos que medir con algo. ¿En qué sentido estoy hablando? Entre que nosotros debemos de entender, tenemos de tener ese discernimiento de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y todo esto tiene que ser a la luz de la Biblia, ¿ok? Entonces, vamos entendiendo primero que nada que pues las definiciones de pecado son basadas en la Biblia, ¿ok? Miren, podemos decir que existen dos tipos de pecado, ¿ok? Uno es el de omisión. Este es el que nosotros hacemos inconscientemente, que nosotros ejecutamos inconscientemente y nosotros no estamos conscientes, vaya, de que es un pecado, de que es algo malo. Y está el otro tipo de pecado que es el de omisión. ¿Y cuál es este? En el que nosotros estamos conscientes de que lo que estamos haciendo está mal, ¿ok? Miren, vamos en esta lección, vamos a ver lo que son las definiciones del pecado basados en la Biblia, el origen del pecado y la entrada del pecado a la humanidad, ¿sí? Pues entonces, vámonos con nuestros versículos bíblicos donde nos habla de la definición del pecado, ¿ok? Dice, leemos Proverbios 24:9. El pecado es el pensamiento del necio. Dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Miren, necio, ser necios.
Pues, ¿qué será ser necios? Ay, son esas personas que no atienden el consejo del sabio. O sea, si alguien te está diciendo, sabes que no hagas esto porque está mal, no hagas esto porque te va a traer consecuencias malas, y tú lo haces, pues ahí tú estás haciendo, ahora sí que no estás haciendo caso al buen consejo. Y pues ahí te conviertes en necios, nos convertimos en necios. Ahora sí que cuánta gente que se le habla de la palabra del Señor y no la quieren agarrar, no quieren entender, porque ellos están en su necedad de lo que ellos digan es lo que está bien. No quieren abrirse al entendimiento de la palabra de Dios. Miren, en pocas palabras, nosotros, la definición de pecado es todo aquello que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes creen que la voluntad de Dios para esa persona necia no es el querer que ella sea salva? Y si ellos se contraponen o ponen esa barrera de que no, a mí no me hables de eso, yo tengo mis propias creencias, pues ahí está siendo necio, ¿ok? Y eso es pecado, ¿ok? Vemos la siguiente definición. El pecado es transgresión de la ley. Leemos en 1 de Juan 3:4 que dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Y de qué ley estamos hablando? De la ley de Moisés, de esos mandamientos que el Señor nos deja, que nosotros debemos de llevar a cabo. Pero sin embargo, hay que recordar que esos mandamientos son para convencernos de pecado, para que nosotros nos demos cuenta en lo que estamos mal. Y si nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos dice que está mal, pues estamos pecando, ¿ok? Nosotros debemos de actuar conforme el espíritu y no conforme la carne, ¿ok? Porque si nosotros actuamos conforme la carne, nosotros vamos a tener esos pensamientos pecaminosos y nosotros vamos a tener ese accionar pecaminoso. Pero si nosotros actuamos conforme el espíritu y nos llenamos de Dios, nos llenamos de la palabra, nos llenamos del Espíritu Santo, que claro está que mora en nosotros, no tendríamos por qué estar por qué estar pecando. Y si lo estamos haciendo, pues algo está fallando por ahí, ¿verdad? Entonces, hay que ponernos a cuentas y ver realmente si estamos haciendo las cosas bien o no, ¿ok? Bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad del Señor. La siguiente definición la encontramos en 1 de Juan 5:17. Dice, el pecado es injusticia. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bien. Fíjense, ¿qué es una injusticia? Primero que nada, es tomar ventaja sobre algo o sobre alguien. Si nosotros hacemos esto, nosotros estamos pecando. Dice, pero hay pecado no de muerte. Ok, ahora yo quiero que echen a andar su imaginación. Y si no, ok, nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿verdad? Y de algún otro modo, nosotros hemos pecado, estamos pecando y seguiremos pecando, ¿verdad? Pero
imagínense que si todos cristianos, no cristianos, que estamos en esta vida, pues hemos pecado, pues imagínense si el pecado trae muerte, pues imagínense que Dios nos llamara a todos, porque la realidad es que todos pecamos diariamente, pero no, hay un pecado no de muerte, ¿ok? Estamos nosotros pecando, pero podemos llegar a ese arrepentimiento y solamente Dios sabe cuándo nos va a llamar a su morada, ¿ok? No necesariamente podamos entender esto como que, ay, es que si peco, no, pues voy a morir. No hay que verlo así. Sin embargo, el pecar sí nos aparta de Dios en el sentido en que nosotros mismos somos los que dejamos a un lado las cosas del Señor, y pues realmente es triste porque Dios, esa no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad y estemos siempre firmes, siempre caminando de su mano, ¿verdad? Y haciendo lo justo. ¿Y qué es lo justo? Pues el ayudar, lo justo es el no tomar ventaja, lo justo es el estar firmes en los caminos de Dios, lo justo es caminar hacia la meta que es la vida eterna. Eso es lo justo, ¿sí? La siguiente definición es: el pecado es no hacer lo bueno. Esto lo vemos en Santiago 4:17, que dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Dios mío, aquí prácticamente el Señor nos está diciendo que si nosotros como cristianos no hacemos lo bueno, estamos pecando. Si lo sabemos hacer, si se nos ha enseñado, si se nos ha instruido, si se nos sigue enseñando, si nosotros somos, seguimos responsables, alimentándonos espiritualmente, pues hay que hablar. Hay que enseñarle a más personas, hay que hablarle a las personas de Cristo, no quedarnos callados, que no nos dé vergüenza, no, al contrario, tener ese amor por las almas, tener ese amor ágape, ese amor fraterno que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Y no es para vanagloria, claro que no, pero si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, hágalo. Aún y cuando la persona no le pida ayuda, si usted está viendo la necesidad, acérquese, ¿ok? Hágalo. Para eso Dios nos tiene aquí. Somos representantes de Él aquí en la tierra, y pues somos una cadenita de amor, ¿verdad? Nos debemos de apoyar los unos a los otros. Y muchas veces eso es difícil porque a veces no hay ese apoyo. No hay ese apoyo, pero si usted no siente el apoyo de algún hermano de la iglesia o de personas que usted sabe que son cristianos o que conocen de Dios, usted acérquese con Dios, usted doble rodillas y pídale a Él. Pídale a Él revelación, pídale a Él que le quite toda opresión que usted pueda tener en ese momento, ¿verdad? Pero hay que hacer lo bueno, ¿sí? Cuando alguien, ahora, yo le digo, cuando alguien le pide ayuda, podemos poner un ejemplo, una ayuda económica, y usted no está en las posibilidades de poder ayudarlo en ese momento, eso no quiere decir que si usted no le ayuda es pecado. Claro que no.
Usted, si tiene la posibilidad, le va a ayudar. Si no la tiene, usted lo puede ayudar con una oración o de otra manera, pero no quiere decir que usted, que usted está pecando porque no pudo ayudar a la persona económicamente. No, no es así. ¿Ok? Dice, el pecado es hacer un bien sin fe. Vemos en Romanos 14:23 que dice, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Miren, hacer las cosas nada más por hacerlas es pecado. Tenemos todo lo que emprendamos, nosotros tenemos que hacerlo confiando en Dios, dejándole todo a Él. Nosotros teniendo ese corazón humilde, reconociendo que con nuestras fuerzas no podemos, que es con las fuerzas del Señor, que es con la salud que nos presta el Señor, que Dios es el que nos provee, Dios es el que nos suministra todo, ¿ok? Y hacerlo con fe, confiados en que el Señor está ahí, en lo que sea que usted emprenda, en un negocio, en una ayuda, en una reunión. Son tantas cosas que hacemos en nuestro diario vivir que todo lo debemos de hacer confiando fielmente en Dios. La siguiente definición, el pecado es hacer lo bueno confiando en ese mismo hecho. Vamos a leer Isaías 64:6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Miren, haciéndolo por las cosas que nosotros hagamos, haciéndolo por motivos equivocados, no lo hacemos para agradar a Dios, sino lo hacemos ahora sí que para vanagloriarnos nosotros mismos. Y eso es pecado, está mal. Si usted va a hacer una obra, no lo ande presumiendo, por favor. Si usted realmente lo está haciendo de corazón, gloria a Dios. Y que la gloria y la honra sea para Dios, no para usted. No para el hecho que usted hizo. No. Y eso hay que tenerlo bien presente. Hay que entenderlo. Estas obras son de amor. Estas obras Dios nos las pone en el corazón para que las hagamos. No nosotros nos las ponemos en nuestro corazón para, muchas veces, pues sí, es para alimentar el ego. Y no, nosotros somos cristianos maduros, somos cristianos entendidos. Y yo sé que usted no se va a molestar por lo que yo estoy diciendo ahorita. Pero hay que entender eso, ¿verdad? Hay que hacerlo para Dios. No hay que hacerlo para uno mismo o para quedar bien con el líder, con el pastor. No, hágalo para Dios, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que es, dónde se originó el pecado, ¿verdad? El origen del pecado. Para esto vamos a leer varios versículos bíblicos, ¿ok? Vamos a empezar con Isaías 14, del 12 al 14, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seguimos. No, perdón, ahí quedó. Miren lo que podemos ver aquí. Dice, tú que decías en tu corazón. Esto nos da a conocer que el pecado se originó en el corazón de Lucifer, ¿ok? Mientras estaba en el cielo. En su corazón o en el centro de su ser se originó una tentación, el cual le llevó a actuar lo cual fue el pecado. Entonces, el pecado se originó en el corazón de Lucifer, ¿verdad? Fíjense, Lucifer fue creado por Dios y él era hermoso. Lucifer era hermoso. Y vean lo que ocasionó esa hermosura. Tener un rango un poco más alto que otros seres celestiales, lo que le ocasionó en su corazón, ¿verdad? El querer ser igual o más que Dios, ¿ok? Entonces, el pecado original tuvo base de tentación en tres cosas: en la soberbia, y soberbia entiéndase en creerse más que los demás, ¿verdad? En la codicia o lujuria por ser como Dios, y en propia voluntad, donde dice, subiré al cielo, levantaré mi trono. Entonces, el pecado surgió en el corazón de Satanás, ¿ok? El pecado no lo originó Dios, no lo creó Dios, ¿ok? Hay que entender eso. Surgió en el corazón de Satanás. Ahora, leemos Proverbios 6, del 16 al 19, que dice, fíjense, vamos a hablar un poquito de la soberbia, ¿no? Creerse más que los demás. Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, y el que provoca peleas entre hermanos. Entonces, Lucifer tenía con qué desarrollar soberbia, y esto lo vemos en Ezequiel 28, del 12 al 19. Fíjense cómo era Satanás, fíjense. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad. Seguimos con el número 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vean cómo Satanás era hermoso. Y eso, fíjense, eso fue lo que lo llevó a creerse más que los demás y quererse creer más que Dios, ¿verdad? Y esto es muy, muy, muy feo porque a veces yo no entiendo cómo podemos ser tan malagradecidos trayéndonos esta palabra a la actualidad. Tal vez nosotros no seamos esas hermosuras. Tal vez no tengamos ese poder celestial. Pero lo que sí y tenemos muchas veces es orgullo, es querer nosotros actuar a nuestra manera y eso realmente a Dios no le gusta. Muchas veces nosotros somos altaneros, somos arrogantes, somos mentirosos y eso es pecado. Eso es ponernos, tratar de nosotros querer hacernos los más inteligentes, los más entendidos. Y muchas veces hablando de la palabra de Dios, cuántas iglesias, cuántas denominaciones que la realidad es de que leen un versículo bíblico y al entendimiento que no les da el espíritu, sino que les da la carne, empiezan a hablar y empiezan a declarar y empiezan a decir y todo se distorsiona y todo se confunde y hay religiones, hay religiosidad, hay tantas cosas que confunden a la gente y lo único que hacen es apartarlos de Dios. Y así es lo que pasó con Satanás. Fue apartado de Dios, fue expulsado. Porque pecó, porque su orgullo, su soberbia, su codicia pudo más. Y vean la importancia de esto. Vean la importancia de nosotros
como cristianos, como esas nuevas criaturas que somos en Cristo, debemos de reflejar a los demás y dejar a un lado todo eso que no nos hace bien. Dejar a un lado todo eso que debimos de haber dejado con la vieja mujer o con el viejo hombre. Y tal vez sí, pueden haber cosas que siguen ahí, pero con la ayuda de Dios, no se suelten del Señor. Todo es posible, ¿ok? Para lo que nosotros es imposible, para Dios no lo es. Hay que seguir pidiendo. Y hay que seguir pidiéndole, Señor, no permitas que la carne le gane a mi espíritu. Y claro está que vamos a seguir pecando. Y el que diga que no, pues es un mentiroso y pues ya está pecando, ¿verdad? Pero Dios manda a su Hijo para morir por nuestros pecados. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. ¿Sí? Notemos lo que pensó Lucifer en su corazón. Subiré al cielo, levantaré mi trono y seré semejante. Estas acciones tomadas por él mismo no es lo que Dios quería para él, definitivamente, ¿verdad? O sea, él tomó sus propias decisiones, ¿verdad? Por lo tanto, habrá tentación del ser humano, quiera por sí solo subir, levantarse y ser sin la guía de Dios. Lo que les acabo de decir. Si usted actúa por su propio entendimiento, créame que no lo va a llevar a nada bueno. Créalo. Si usted le cree a Dios, Dios lo va a guiar, Dios nos va a guiar por el camino correcto. Muchas veces se nos presentan muchísimos caminos que la verdad nos confundimos. Bueno, a mí tengo el caso, son muchos caminos, pero yo no me suelto la mano de Dios. Y fíjense, les voy a dar como un ejemplo. Podríamos decir, en la escuela dominical de niños, a una niña le preguntan, niña, dime la definición que tú tienes de pecado, de lo que es, ¿qué es pecado? Y la niña contesta, pues pecado es todo lo que me gusta hacer. Y se queda el profesor y dice, pues sí, ciertamente, pecado es todo lo que nos gusta hacer, porque nosotros traemos esa naturaleza pecaminosa. Y la realidad es de que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y muchas veces, pues nosotros no la queremos hacer. Y díganme ustedes si no. Como dicen, no, lo prohibido sabe mejor. Pues que lo prohibido en las cosas de Dios, pues es pecado. Y nosotros, ¿cómo podemos vencer eso? Pues ayunando. Ya, a nosotros ya nos han enseñado ese armamento que nos ha dado Dios. Ayunando, leyendo la Biblia, orando, alimentándonos, congregándonos, hablándole a las personas del evangelio y seguir aprendiendo. Con eso nosotros vamos a estar fuertes en el espíritu y conforme al espíritu vamos a actuar, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver lo que es entrada del pecado a la humanidad.
Dice, mientras que el pecado se originó en el corazón de Lucifer, el pecado se introdujo al ser humano no de adentro, sino de afuera por medio de tentación. Y vamos a leer el versículo bíblico, ¿verdad? Que dice, está en Génesis, que ustedes ya lo conocen a la perfección, por ahí una manzanita, ¿verdad? Génesis 3, del 4 al 6, que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pues como ven, Adán y Eva cayeron en la tentación y todo su ser, su cuerpo, su alma y su espíritu fueron contaminados. Ellos habían sido creados con inocencia y al momento de caer en la tentación, cayeron de esa inocencia y fueron degradados, ¿verdad? En su ser. Podemos ver que en lo físico, el cuerpo es el árbol que era bueno para comer. En el sentir de Adán y Eva, o sea, en el alma, era agradable a los ojos. Y en lo espiritual, en el espíritu, era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ok? Entonces entra la tentación, les dicen, ¿sabes qué? Si comes de este fruto, tus ojos se abrirán y vas a saber lo que es el bien y el mal. Y así entra el pecado a la humanidad. Por lo tanto, la introducción del pecado al ser humano fue completo. Y ahora, siendo todos hijos de Adán en lo natural, todos traemos el pecado en sí mismos. Leemos en Romanos 5:12, que dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Pero yo les voy a decir algo. Gloria a Dios que la justificación del pecado llegó también por un solo hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que muere por nosotros en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Y nosotros como cristianos que lo tenemos aquí en nuestro corazón, que lo hemos aceptado como nuestro único y verdadero Salvador, podemos hincarnos, podemos arrepentirnos de eso malo que estamos haciendo en estos momentos y Dios, estamos bajo la gracia del Señor. Él nos perdona, pero muchas veces no podemos salir de ciertos pecados, ¿verdad? Pero si tú te encuentras en estos momentos, en esa situación, entrégaselo a Dios. Con lo que no puedas, tú entrégale ese pecado con el que no puedes. Y Dios se encargará.
Me dice, mi, mi líder, hace algunos ayeres, ¿verdad? Me decía, Miriam, no te enamores de un solo pecado. Habiendo tantos, ¿por qué sigues haciendo el mismo? Y bueno, yo no les digo que se pongan a hacer pecados, ¿verdad? De todos, pero pues sí, o sea, no abracen a un pecado. O sea, lo que voy es de que pues si están batallando con uno, pues pídanle a Dios que se los quite. No hagan caso y no hagan muchos pecados, ¿verdad? Pero de eso se me quedó muy grabado, ¿verdad? Porque pues sí me lo dijo de corazón. Entonces, quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y gracias a ese hermoso acto podemos ser perdonados y alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Dios mío, el pecado, um, lo podemos sobrellevar, o más bien podemos evitarlo en nuestra vida. Puedes evitarlo en tu vida si te apegas a las cosas de Dios, si te aferras a las cosas de Dios, si te aferras a hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por esta palabra y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.